Maximino el Tracio fue un emperador romano que gobernó entre los años 235 al año 238 después de Cristo. Nacido de origen tracio, se levantó a través de las filas militares y en última instancia ocupó el alto mando en el ejército del Rin bajo el emperador Severo Alejandro. Después de que Severo fuera asesinado en el año 235, fue proclamado emperador por el ejército, iniciando la crisis del siglo III. Su padre era contador en la oficina del gobernador y provenía de antepasados provenientes de Carpi, una tribu dacia, un pueblo a quien Diocleciano eventualmente expulsaría de su antigua morada en Dacia y lo trasladaría a Panonia. Maximino era el comandante de la Cuarta Legión cuando Severo Alejandro fue asesinado por sus propias tropas. El ejército de Panonia eligió entonces emperador a Maximino. En el año 238, el cual llegó a ser conocido como el año de los 6 emperadores, estalló una revuelta senatorial que condujo a la proclamación sucesiva de Gordiano I, Gordiano II, Pupieno, Balbino y Gordiano III, como emperadores en oposición a Maximino. Maximino avanzó hacia Roma para sofocar la revuelta, pero fue detenido en Aquileia, donde fue asesinado por elementos descontentos de la Segunda Legión. Maximino es descrito por varias fuentes antiguas, aunque ninguna es contemporánea. Fue el llamado emperador cuartelero del siglo III. A menudo se considera que su gobierno marca el comienzo de la crisis del siglo III. Maximino fue el primer emperador que no provenía ni de la clase senatorial ni de la clase ecuestre. Los nombres Cayo Julio sugieren que su familia adquirió la ciudadanía romana durante el reinado de la dinastía Julio-Claudia, ya que los libertos y los romanos recién integrados siempre adoptaron los nombres de sus antiguos amos. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero al parecer murió a la edad de 65 años, lo que implica aproximadamente su nacimiento en el año 173. Herodiano escribe que Maximino era de origen tracio-romano. Según la notoriamente poco confiable Historia Augusta, nació en Tracia o Moesia, de padre gótico y madre alánica. Sin embargo, el supuesto parentesco es un anacronismo muy improbable, ya que se sabe que los godos se mudaron a Tracia desde un lugar de origen diferente mucho más tarde en la historia, y su residencia en el área del Danubio no está atestiguada hasta después de la muerte de Maximino. Las referencias a su ascendencia gótica podrían referirse a un origen gético-tracio, como lo sugieren los párrafos que describen era singularmente amado por los getas como si fuera uno de ellos, y al parecer hablaba fluidamente el tracio. Su origen era el de un provinciano de baja cuna, y el Senado lo consideraba un bárbaro, ni siquiera un verdadero romano, a pesar del edicto de Carcaya que concedía la ciudadanía a todos los habitantes del imperio nacidos libres. Según la historia de Augusto, fue pastor y líder de bandidos antes de unirse al ejército imperial romano. En muchos sentidos, Maximino era similar a los posteriores emperadores tracio-romanos de los siglos III y V, elevándose a través de una carrera militar con la condición de soldado común de una de las legiones romanas a los puestos más destacados del poder político. Se sabe que se unió al ejército durante el reinado de Septimio Severo. Maximino llegó a estar al mando de la Cuarta Legión, compuesta por reclutas de Panonia, los cuales estaban enojados por los pagos de Alejandro a los alamanes y por haber evitado la guerra. Las tropas, que incluían la Legión 22ª, eligieron a Maximino, matando a Alejandro y a su madre en la actual Maguncia. La Guardia Pretoriana lo aclamó emperador y su elección fue confirmada de mala gana por el Senado, el cual estaba disgustado al tener un campesino como emperador. Su hijo Máximo se convirtió en César de manera inmediata. Maximino comenzó su gobierno eliminando a los consejeros cercanos a Alejandro. Sus sospechas
pueden haber estado justificadas. Se frustraron dos complots contra Maximino. La primera fue durante una campaña a través del Rin, cuando un grupo de oficiales, apoyados por senadores influyentes, conspiraron para destruir un puente que cruzaba el río con el fin de dejar a Maximino varado en territorio hostil, y planeaban elegir emperador al senador Magno después. La conspiración fue descubierta y los conspiradores ejecutados. El segundo complot involucró arqueros mesopotámicos que eran leales a Alejandro. Planeaban elevar a Cuartino, pero su líder Macedo cambió de bando y asesinó a Cuartino, aunque esto no fue suficiente para salvar su propia vida. El ascenso de Maximino se considera comúnmente como el comienzo de la crisis imperial, el nombre comúnmente aplicado para el desmoronamiento y casi colapso del Imperio Romano entre los años 235 y 284, provocados por varias crisis simultáneas. La primera campaña de Maximino fue contra los alamanes, a quienes derrotó a pesar de las numerosas bajas romanas en un pantano. Después de la victoria, Maximino tomó el título de Germánico Máximo, elevó a su hijo Máximo al rango de César y deidificó a su difunta esposa Paulina. Maximino pudo haber lanzado una segunda campaña en lo profundo de Germania, derrotando a una tribu germánica más allá del Weser en la batalla de Harzor. Esta victoria le permitió asegurar la frontera germana, al menos por un tiempo. Maximino instaló un campamento de invierno en Sirmio, ubicado en Panonia, y desde esa base de suministros luchó contra los dacios y los sármatas durante el invierno del año 235 al año 236. En 2019, investigadores israelíes tradujeron un hito encontrado en la aldea de Mosaf Ramot en los altos del Golán. Pudieron identificar el nombre de Maximino en el hito. Las carreteras en sí eran mucho más antiguas, lo que sugiere que durante su gobierno se llevó a cabo un proyecto de renovación masiva en esas carreteras. A principios del año 238, en la provincia de África, las extorsiones de un funcionario del tesoro mediante sentencias falsas en tribunales corruptos contra algunos terratenientes locales provocaron una revuelta a gran escala en la provincia. Los terratenientes armaron a sus clientes y a sus trabajadores agrícolas, donde asesinaron al funcionario infractor, a sus guardaespaldas, y proclamaron al anciano gobernador de la provincia, Marco Antonio Gordiano, y a su hijo Gordiano II como coemperadores. El Senado de Roma cambió de bando, dio a Gordiano y a su hijo el título de Augusto y comenzó a movilizar las provincias en apoyo de ambos. Maximino, que pasó el invierno en Sirmio, inmediatamente reunió su ejército y avanzó hacia Roma con las legiones de Panonia a la cabeza. Mientras tanto, en África, la revuelta no había transcurrido según lo planeado. La provincia de África limitaba al oeste con la provincia de Numidia, cuyo emperador, Capeliano, guardaba un antiguo rencor contra los gordianos y controlaba la única unidad legionaria en la zona. Gordiano II murió en los combates y al oír esto, Gordiano I se ahorcó con su cinturón. Cuando la revuelta africana fracasó, el Senado se vio en gran peligro, habiendo mostrado un claro apoyo a los gordianos. Por tanto, no podían esperar clemencia de Maximino cuando llegara a Roma. En esta situación, permanecieron decididos a desafiar a Maximino y eligieron a dos de ellos, Pupieno y Balbino, como coemperadores. Cuando la turba romana se enteró de que el Senado había seleccionado a dos hombres de la clase patricia, hombres a quienes la gente común no tenía en gran estima, protestaron, bañando al cortejo imperial con palos y piedras. Una facción en Roma prefería al nieto de Gordiano, y hubo severas luchas callejeras. Los coemperadores no tuvieron más opción que llegar a un acuerdo y enviando a buscar al nieto mayor de Gordiano, nombrándolo César. Maximino marchó entonces sobre Roma, pero Aquileia le cerró sus puertas.
Sus tropas quedaron desafectadas durante el inesperado asedio a la ciudad, momento en el que sufrieron hambre. En mayo o junio del año 238, los soldados de la Segunda Legión Pártica en su campamento lo asesinaron a él, a su hijo y a sus principales ministros. Sus cabezas fueron cortadas, colocadas en postes y llevadas a Roma por soldados de caballería. Pupieno y Balbino se convirtieron entonces en coemperadores indiscutibles. Sin embargo, desconfiaban el uno del otro y finalmente ambos fueron asesinados por la Guardia Pretoriana, convirtiendo a Gordiano III en el único emperador superviviente. Al no poder llegar a Roma, Maximino nunca visitó la capital durante su reinado. Maximino duplicó la paga de los soldados. Esta ley, junto con la guerra prácticamente continua, requirió impuestos más altos. Los recaudadores de impuestos comenzaron a recurrir a métodos violentos y confiscaciones ilegales, alejando aún más a la clase gobernante de todos los demás. Según el historiador de la Iglesia primitiva, Eusebio de Cesarea, la casa imperial del predecesor de Maximino, Alejandro, había albergado a muchos cristianos. Eusebio afirma que, odiando a la casa de su predecesor, Maximino ordenó a los líderes de las iglesias que fueran ejecutados. Según Eusebio, esta persecución del año 235 envió a Hipólito de Roma y al Papa Ponciano al exilio, pero otra evidencia sugiere que las persecuciones del año 235 fueron locales en las provincias donde ocurrieron en lugar de ocurrir bajo la dirección del emperador. Según la historia augusta, que los estudiosos modernos, sin embargo, tratan con extrema cautela, expresan que los romanos ya no podían soportar sus barbaridades. La forma en que llamaba a informantes e incitaba a acusadores, inventaba delitos falsos, mataba a hombres inocentes, condenaba a todos los que acudían a juicio, reducía a los hombres más ricos a la pobreza absoluta y nunca buscaba dinero en ninguna parte excepto en la ruina de algún otro. Ejecutó a muchos generales y a muchos hombres de rango consular sin delito alguno. Llevó a otros en carros sin comida ni bebida y mantuvo a otros en confinamiento. En resumen, no descuidó nada que pudiera resultar eficaz contra la crueldad, e incapaces de soportar estas cosas por más tiempo, se rebelaron contra él. Fuentes antiguas van desde la poco confiable Historia Augusta hasta los relatos de Herodiano. Hablan de Maximino como un hombre de tamaño significativamente mayor que sus contemporáneos. Además, en las imágenes antiguas se le representa como un hombre con una frente, nariz y mandíbula prominentes. Se decía que su pulgar era tan grande que llevaba el brazalete de su esposa como anillo. Según la Historia Augusta, era de tal tamaño que los hombres decían que medía 2,5 metros y un dedo, es decir, aproximadamente 2,4 metros de altura. Sin embargo, es muy probable que esta sea una de las muchas exageraciones en la Historia Augusta. Aunque no entra en las partes supuestamente detalladas de la Historia Augusta, el historiador Herodiano, contemporáneo de Maximino, lo menciona como un hombre de mayor tamaño, señalando que era, en cualquier caso, un hombre de apariencia tan aterradora y tamaño colosal que no existía comparación obvia con ninguno de los atletas griegos mejor entrenados o con la élite guerrera de los bárbaros. Algunos historiadores interpretan las historias sobre la altura inusual de Maximino como atributos estereotipados populares que no hacen más que convertirlo intencionalmente en una encarnación estilizada del bandido bárbaro o destacar la admiración y aversión que la imagen del soldado evocaba en la población civil. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.